les bendiga en esta hermosa tarde. Damos gracias a Dios por su amor, por su misericordia, por su fidelidad. Dios es demasiado bueno. Cada día nos sorprende. Hoy ha sido un día especial de parte del Señor, creyendo en sus promesas, viendo su gloria moverse, viendo vidas rendidas a los pies de Cristo. Dios nos está sorprendiendo cada día y creemos que este es el tiempo de Dios donde seguiremos viendo aún maravillas y se cumple la profecía de Joel, que en los últimos tiempos derramaría de su Espíritu Santo y la gloria postrera sería mayor que la primera. Así que nosotros tenemos que ser parte de este mover del Espíritu Santo, creyendo en sus propósitos y creyendo en sus planes. Cristo viene pronto, Cristo tiene prisa, así que por favor, iglesia, unámonos y glorifiquemos el nombre del Señor, pero sobre todo busquemos su presencia viviendo en santidad. Un programa más de altar familiar, así que vamos a disfrutar de este tiempo. Gracias a Dios está conmigo nuestro amigo y pastor, nuestro hermano Fran Solís, director de la radio La Brillante 107.7 FM, a la cual aprovechamos a saludar a todos nuestros radioescuchas también. Por favor, bendiciones a cada uno de ellos y agradecer a Dios por la vida de nuestro pastor Fran Solís, que gracias a la misericordia de Dios, él ha tenido a bien a que podamos enlazar este programa a esta estación de radio. Así que estamos listos para leer la porción de la palabra que nos corresponde hoy. Así que pastor Fran, gracias, bienvenido, pastor. Y estamos listos para dar lectura a la palabra del Señor. Amén. Saludamos a toda la audiencia. Hoy nos toca la lectura de Salmos 48, hermosura y gloria de Sión. Dice la palabra del Señor: grande es Jehová y digno de ser en gran manera alabado en la ciudad de nuestro Dios, en su monte santo. Hermosa provincia, el gozo de toda la tierra, es el monte de Sión a los lados del norte, la ciudad del gran rey. En sus palacios Dios es conocido por refugio. Porque aquí los reyes de la tierra se reunieron, pasaron todos, y viéndola ellos así se maravillaron, se turbaron, se apresuraron a huir. Les tomó allí temblor, dolor como de mujer que da luz, como viento solano. Quiebras tú las naves de Tarsis, como lo oímos, así lo hemos visto. En la ciudad de Jehová de los ejércitos, en la ciudad de nuestro Dios, la afirmará Dios para siempre. Nos acordamos de tu misericordia, oh Dios, en medio de tu templo, conforme a tu nombre, oh Dios. Así es tu loor hasta los fines de la tierra. De justicia está llena tu diestra. Se alegrará el monte de Sión, se gozará las hijas de Judá por tus juicios. Andad alrededor de Sión y rodeadla. Contad sus torres, considerad atentamente su antemuro, mirad sus palacios, para que lo contéis a la generación venidera. Porque este Dios es Dios nuestro, eternamente y para siempre. Él nos guiará aún más allá de la muerte. Palabra de Dios. Palabra del Señor. Qué bendición tan linda iniciar siempre con nuestro programa con una lectura de la palabra del Señor. Pastor Fran, sin duda alguna usted está viviendo una experiencia también sobrenatural en este tiempo. ¿Podría contarnos algo de ello antes de irnos al tiempo de alabanza? Así es, pastor, Dios está haciendo grandes cosas, dice la palabra del Señor aquí en este verso. Dios nos guiará aún más allá de la muerte. En estos tiempos Dios nos está guiando para llevar un mensaje de esperanza. Dios nos está guiando, estamos saliendo en la ciudad de Izmiquilpan, en las calles, estamos orando en el tianguis, hemos estado compartiendo la palabra del Señor. Yo le decía al Señor en estos días, guíanos para cómo nosotros poder llevar la palabra. Y el Señor ha abierto camino, ha abierto puertas. Y quiero decirle que podemos ver que no se equivoca la palabra del Señor cuando dice, Él nos guiará aún más allá de la muerte. Nuestro Dios es un Dios eterno y es un Dios poderoso. Caminos cuando no lo hay, pastor. ¿Qué le hace experiencia, pastor, de este mover que Dios está teniendo? Las señales se están cumpliendo, el evangelio está creciendo. ¿Qué piensa? ¿Qué es lo primero que llega a su espíritu en esta experiencia que estamos viviendo? Yo creyendo un aceleramiento y un despertar dormido, Dios nos está despertando. Yo veo que aún a la iglesia, ya en nuestra iglesia, los líderes, Dios los está despertando. Y a nosotros los pastores, Dios nos está trayendo un aceleramiento.
Esto indica, cerca, está la alarma sonando, y esto nos habla de que Cristo viene pronto, pastor. Cristo viene pronto y urge que el mensaje sea extendido. Dice la Biblia que cuando sea predicado el evangelio en todo el mundo, entonces vendrá el fin. Veo cómo la gente, nosotros nos paramos y la gente corre por su Biblia. La gente tiene necesidad de Dios. Cuando hoy en día los gobiernos dicen quédate en casa, no salgas, la gente misma va en busca, tiene necesidad de Dios, pastor. Yo creo que es Dios ya acelerando a la iglesia. Yo creo que es Dios, ya se cumple la palabra cuando dice la mies es mucha y los obreros son pocos. Oren al Señor de la mies que envíe obreros, y yo lo veo, ya es nomás de ir a recoger, la cosecha está lista, pastor. Cristo viene pronto. Cristo viene pronto, y sin duda alguna este programa se trata de ello, de hablar acerca de las profecías, del cumplimiento de lo que ya está escrito de hace miles de años. Hoy Dios está cumpliendo, y platicábamos con el pastor Pedro Olvera la semana pasada y decíamos prácticamente ya no estamos hablando de una profecía de lo que va a suceder, estamos hablando de profecías de las que ya están sucediendo, y somos parte de este tiempo maravilloso. Así que, pastor, estamos listos para ir a alabar el nombre del Señor. Alabando a Dios suceden cosas maravillosas. Así que cantemos juntos al Rey de Reyes y Señor de Señores. Poderoso, alguien puede decir Cristo vive. Amén. Aleluya. Adoramos. El Santo de Israel está Tú aquí, estás ha aquí. descendido con gloria y poder. Su nombre es Jehová, Su nombre es Jehová, Dios fuerte, Dios fuerte y valiente. el León de Judá. El Santo de Israel está aquí, ha descendido con gloria y poder. Su nombre es Jehová, Dios fuerte y valiente, el León de Judá. Sí, Señor. Aleluya. Te alabamos. Tú eres santo. Aleluya. Y a su nombre. Aleluya. Amén. Desciende con poder. Amén. El Santo de Israel está aquí, ha descendido con gloria y poder. Su nombre es Jehová, Dios fuerte y valiente, el León de Judá. El Santo de Israel está aquí, ha descendido con gloria y poder. Su nombre es Jehová, Dios fuerte y valiente, el León de Judá. Levanta tus manos arriba. Alabamos y exaltamos al Santo de Israel. Alabamos y exaltamos al Santo de Israel. Alabamos y exaltamos al Santo de Israel. Su nombre es Jehová, Dios fuerte y valiente, el León de Judá. Tú eres el León de Judá. Te alabamos. Y a su nombre, levante su voz, dígalo. ¿Quién vive? En el nombre de Cristo. Gloria. Amén. Señor. El Santo de Israel está aquí, ha descendido con gloria y poder. Su nombre es Jehová, Dios fuerte y valiente, el León de Judá. El Santo de Israel está aquí, ha descendido con gloria y poder. Su nombre es Jehová, Dios fuerte y valiente,
el león de Judá. Levanta tus manos, vamos. Alabamos, exaltamos al Santo de Israel. Alabamos, exaltamos al Santo de Israel. Alabamos, exaltamos al Santo de Israel. Su nombre es Jehová, Dios fuerte y valiente, el león de Judá. Su nombre es Jehová, Dios fuerte y valiente, el león de Judá. El nombre es Jehová, Dios fuerte y valiente, el león de Judá. ¡Yeah! ¡Aleluya! Vamos, cielo. Y Cristo, 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 Dale un fuerte aplauso al Rey. Aleluya. Y a su nombre. Gloria. ¿Quién vive? Cristo. Y al nombre de Cristo, Toda la el gloria. Señor marchando va. Y su pueblo junto a Él está. Él es el digno de gloria. Levanta tus manos ahí donde estás y dile: Dios, he decidido seguir tus pasos. He decidido seguirte a ti, Señor. Eres nuestro Rey, eres nuestro todo, eres nuestra guía, eres guerrero, eres el Santo de Israel. El Señor marchando va. Aleluya. Te adoramos, te adoramos, te adoramos. Te exaltamos. Aleluya. Vamos a declararlo con fe. Aleluya. Ahí donde está, levante Sí, su Señor. voz con autoridad y vamos a decirlo. Aleluya. Sí, Señor. El Señor marchando va y su pueblo junto a Él está. Tu Su gloria. gloria en nuestras vidas brillará. Nos has dado la victoria. Su victoria nos ha dado ya y su brazo nos fortalecerá. Lucharé hasta la tierra conquistar. Una vez más, el Señor Marchando va y su pueblo junto a Él está. su Gloria en nuestras vidas brillará. Tú nos has dado la victoria. Su victoria nos ha dado ya y su brazo nos fortalece. Lucharé hasta la tierra conquistar. Lo creemos, Señor. Aleluya. Y el Señor marchando va y su pueblo junto a Él está. ¡Vamos! Su gloria en nuestras vidas brillará.
y su brazo nos fortalecerá. Lucharé hasta la tierra conquistar. Y en mi vida el capitán es Cristo. Marcharemos ante su presencia. No hay arma que nos pueda derrotar. En mi vida el capitán es Cristo. Marcharemos ante su presencia. No hay arma que nos pueda derrotar. Mi vida el capitán es Cristo. Marcharemos ante su presencia. No hay arma que nos pueda derrotar. Sí, Señor. Mi vida el capitán es Cristo. Marcharemos ante su presencia. No hay arma que nos pueda derrotar. Aleluya. Te adoramos, Señor. Te alabamos. Cuando sabemos que hay poder en la sangre de Cristo, que toda cadena y toda fortaleza cae cuando un pueblo de Dios le alaba. Aleluya. Te adoramos. Espíritu de Dios. Hoy declaramos que los muros caerán. Aleluya. Cuando yo canto, la tierra se estremece, los muros caerán. Cuando le adoro, se rompen las cadenas, los muros caerán. Aleluya. Los muros caerán. ¡Vamos! Los muros caerán, a sonar mi canto caerán. Los muros caerán, los muros caerán, con gritos de júbilo caerán. En el nombre de Jesús. Lo creemos, Señor. Un grito de júbilo. Aleluya. Cuando yo danzo, aumenta Dios mis fuerzas, los muros caerán. Lo creemos, Padre. Cuando yo grito, mis enemigos huyen, los muros caerán. Amén. Los muros caerán, los muros caerán, a sonar mi canto caerán. Los muros caerán, los muros caerán, con gritos de júbilo caerán. Sí, Jesús. Te amamos. ¿Cuántos saben Amén. que la sangre de Cristo tiene poder? Yo no sé usted, mi hermano, Aleluya. pero nosotros tenemos al Rey vencedor. ¿Cuánto lo cree? Amén. Allá afuera el mundo tiene miedo. Allá afuera dicen que la pandemia está matando a mucha gente. Pero yo creo en un Dios de milagros. Yo creo en un Dios vivo. Yo creo en un Dios que sana a los enfermos, que reprende a los demonios, que calma tempestades, que calma tormentas y que viene pronto por su pueblo. ¿Cuándo lo cree? Vamos a decirlo 7 veces. La sangre de Cristo tiene poder. Pero yo le voy a invitar a que lo hagamos con autoridad. Ahí donde está usted, hágalo con autoridad. Póngase de pie y vamos a pisotear toda artimaña del enemigo. Vamos a decirlo bien fuerte 7 veces. La sangre de Cristo tiene poder. ¿Está usted listo? A la cuenta de 3. 1, 2 y 3. La sangre de Cristo tiene poder. 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 La sangre de Cristo tiene poder.
La sangre de Cristo tiene poder. La sangre de Cristo tiene poder. Caen los muros. Caen los muros. Y caen los muros. Caen los muros. Y caen los muros. Vamos, sigo creyendo. Caen los muros. Caen los muros. Caen los muros. Vamos a saltar. Saltando, saltando. Los muros caerán. Gritando, gritando. Los muros caerán. Saltando, saltando. Los muros caerán. Gritando, yeah. Los muros caerán. Los muros caerán. Sonando y cantando. Caerán. Los muros caerán. Los muros caerán. Con gritos de júbilo. Caerán. Sí, Jesús. Toda Él es muralla es poderoso. derribada. En el nombre de Jesús. Aleluya. Y poderoso, Poderoso. poderoso, Poderoso. poderoso es Jehová. Poderoso, vamos arriba. Poderoso. Poderoso, Poderoso. poderoso es Jehová. Vamos con júbilo. Y poderoso, Poderoso. poderoso, Poderoso. poderoso es Jehová. Glorificamos, exaltamos, adoramos al Rey. Alabamos, bendecimos, damos honra al Señor. Glorificamos, exaltamos, adoramos al Rey. Alabamos, bendecimos, damos honra al Señor. Glorificamos, exaltamos, adoramos al Rey. Alabamos, bendecimos, damos honra al Señor. Glorificamos, exaltamos, adoramos al Rey. Alabamos, bendecimos, damos honra al Señor. ¡Diga su nombre! ¡Oh, santo! Porque toda potestad, Señor, es derribada en el nombre de Jesús. ¡Aleluya! Vives Toda la eternidad, vestido en majestad, damos hoy a ti, amén. Por toda la eternidad, vestido en majestad, damos hoy a ti, amén. Por toda la eternidad, vestido en majestad, damos hoy a ti, amén. Por toda la eternidad, vestido en majestad, damos hoy a ti, amén. porque grande y fuerte es nuestro Dios. Te adoramos. ¿Y quién vive? Sí, Señor. Aleluya. Tu gloria llena este lugar, Padre. Te adoramos. Qué bendición tan linda poder exaltar el nombre
de nuestro Señor Jesucristo. Y pudiéramos pasarnos todo el tiempo cantando. Creo que cantar al Señor, alabar el nombre de nuestro Dios, creo que es una bendición y un privilegio poder hacerlo. Así que vamos a estar continuando con nuestro programa, y antes de ir a la prédica quiero saludar a Andrea González de Ticuautla, a Nayeli Ortiz Mendoza, a Israel Santillán, a Rosy Rivera, a Eli Chavarría, a Mendoza Cecilia, a Estela Curiel, a Margarita San Agustín, a Jaime González Pérez, a Dania Anaya González, a Fati Tolentino, a Marina Suárez desde Argentina. Gloria sea el nombre del Señor desde Argentina. Marina Suárez, Dios te bendiga. A Paula Lara, a Guadalupe Hernández, a nuestro tío Rubén Jiménez, a nuestra tía Maribel Bautista Pardo, a Yolanda Zúñiga desde el Rosario, bendiciones. A Aarón Lira, a Suriel Olivares, a Marta González, Dios te bendiga. Martita, bendiciones. A Fabi Bonilla, a Marisela Delgado Yeán, a Moisés Mejía, a Ana Mendoza, a Jessy Gope, a Elizabeth Lara, a Egno Fernando Quintanar, a Wenceslaus Tolentinos, a Israel Jiménez, Dios te bendiga, primo. A Noemí González Gómez, a Eli Sol, a Rosy, Dios te bendiga. Chispita, a Lupita Domínguez, Ismael Barona de San Vicente, a Abimael Martínez, Raúl Hernández, a Esther Francisco, a Julián Alvarado. Enseguida estaremos saludando a nuestros demás hermanos que están conectados. Gracias a Dios estamos ya listos para poder escuchar el mensaje de la palabra del Señor. Solamente te pido un favor, usa 30 segundos y comparte esta liga o esta transmisión con alguien más. Alguien más necesita escuchar palabra de Dios. Alguien más necesita ser bendecido, edificado, y por qué no, si es necesario la exhortación, sin duda alguna siempre será para poder crecer y desarrollarnos en nuestra vida espiritual. Así que por favor comparte la liga y permite que alguien más sea bendecido a través de este su programa Altar Familiar. Estamos listos para poder escuchar la palabra de Dios a través de los labios del pastor Pedro Olvera. Gracias a Dios por la vida de su siervo. Sin duda alguna Dios ha puesto una palabra para ser vertida sobre nuestras vidas, y nuestro corazón está dispuesto para recibir palabra de Dios. Toma tu libreta, tu lapicero, tu Biblia, y estamos listos para poder escuchar el mensaje de la palabra del Señor. Así que por favor pon mucha atención, pero también tu corazón que esté dispuesto a escuchar el mensaje. Así que pastor Pedro Olvera, una vez más bienvenido a este programa Altar Familiar, que sin duda alguna se ha convertido en una palabra importante, una palabra a tiempo, y por qué no decirlo también fuera de tiempo, pero es palabra de Dios trayendo edificación a las vidas. Pastor Pedro Olvera, adelante, y que Dios utilice su vida de una manera sobrenatural. Gracias, pastor Pedro. Es un gusto poder estar con usted y continuar con este proyecto de establecer un principio escatológico en la iglesia, en quienes nos están honrando con su conexión a esta plataforma digital. Agradecemos al Señor ese hermoso privilegio y deseamos Dios les bendiga abundantemente. Y esta noche quiero anunciar que la iglesia Ríos de Agua Viva, a través del excelente equipo de trabajo con el que cuentan y que Dios ha conformado, porque indudablemente es el milagro del Señor, queremos proponerles, si es posible, que la cámara tome el diagrama profético, y que si alguno de ustedes lo quisiera, el hermano Edgar junto con todo el equipo de trabajo lo pone a su disposición. Primero, por supuesto, a través de la pantalla, y ustedes pueden hacer una captura de pantalla. El diagrama está completo, tiene suficientes citas bíblicas y está bien definido en cuestión de tiempos. De allí que sería muy interesante que los que nos han estado siguiendo durante estas semanas puedan contar con algo gráfico, de tal manera que ustedes mismos pudieran llegar a ser instructores. Les reitero, fue un diagrama hecho por el equipo de trabajo del pastor Pedro Pérez de la iglesia Ríos de Agua Viva, y que indudablemente nos ayudará para poder comprender lo que la Sagrada Escritura enseña. No es lo que yo he dicho, sino lo que la Sagrada Escritura enseña.
A través de este medio, comuníquense con la iglesia y ellos verán la forma de hacerles llegar este diagrama, ya sea a través de captura de pantalla o incluso a través de la posibilidad de imprimirlo y ponerlo a la disposición de todos ustedes. Creo que esto es una enorme necesidad para la iglesia y lo compartimos. Ríos de Agua Viva, siempre accesible, deseando la edificación de la iglesia y de quienes conforman ya este cuerpo especial, que sin ser la iglesia local, es decir, los que se reúnen en la iglesia o en el templo, las instalaciones de Ríos de Agua Viva, a través de este medio nos hemos llegado a conformar una iglesia, un cuerpo. A través del correo electrónico, ustedes envíen el correo electrónico por este medio y la iglesia Ríos de Agua Viva les hará llegar el diagrama profético. Es muy importante y lo convidamos a manera de que ustedes puedan tener una herramienta para conocer lo que son las cosas de Dios. Así que gracias a el equipo Ríos de Agua Viva, como lo dije hace algunas semanas, la verdad es un equipo excelente, admirable. Son jóvenes muy dispuestos, siempre atentos a las necesidades de trabajo y poniendo lo mejor de ellos, que probablemente cuando he tenido el privilegio de platicar con algunos dicen no sabemos, pero no es cuestión de saber, sino de actitud. Y actitud es lo que les sobra a cada uno de estos muchachos. Así que les felicito y les agradezco que hagan posible que la iglesia que se reúne en torno a esta plataforma digital pueda tener acceso a este material. Gracias, muchachos, que Dios los bendiga y por supuesto al pastor Pedro de una manera muy especial junto con su esposa. Esta tarde los invito a que oremos. El tema a mí personalmente me parece un tanto difícil, pero confiamos en la presencia del Espíritu Santo que nos ayude a hacerlo entendible. Padre, gracias este momento por el tiempo tan especial que nos has dado a través de estas transmisiones, pero muy particularmente por la oportunidad, Señor, de llegar a distintos lugares por medio de esta plataforma. Gracias, Señor, porque esta crisis nos ha llevado a ponderarnos en esta plataforma y a poder bendecir, Señor bendito, a mucha gente. Yo sé, Padre, que tú estás con ellos en el hogar, en el carro, donde estén escuchando esta transmisión y que indudablemente tú les estarás bendiciendo. Gracias por mi hermano Frank, que también pone a disposición la radio brillante y se puede abarcar mucho más. Y el deseo es que tu palabra corra, que tu palabra, Señor Santo, llegue hasta el corazón de los oyentes y como el escritor de Hebreos nos enseña, es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y de la misma manera que Isaías nos enseña, sí, que hará aquello para lo cual ha sido enviada y será prosperada. Así que, Señor, te pedimos que tú, Señor, nos edifiques a través de tu palabra y tu palabra cumpla su propósito. Señor, seas bendito en el nombre de Jesús. Amén. Me voy a permitir, hermanos, volver a leer segunda carta a los tesalonicenses en su capítulo 2. Les dije que es la escatología paulina, es decir, es la enseñanza profética del apóstol Pablo, y como debe de ser, porque es un solo libro, toda la escritura, desde Génesis hasta Apocalipsis, es un solo libro y es uno solo su autor, Dios el Espíritu Santo, que como Pedro enseña, inspiró, ¿sí?, a los escritores, a cada uno de ellos, dice Pedro, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. El autor de la Sagrada Escritura es el Espíritu Santo y los escritores, por supuesto, cada uno de los diferentes instrumentos que fueron usados por el Espíritu Santo para que usted y yo tengamos esta hermosa palabra. Bueno, pues Pablo resume toda la escatología bíblica en este capítulo y principalmente todo lo que va en torno a la iglesia. Por ello es importante y hoy quiero resaltar dos temas sin que lleguemos ni siquiera a la superficie de ellos. Será solamente el fundamento para que podamos profundizar un poco más. Dice la segunda carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses:
Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Sobresalen, amados hermanos, en el contexto de este hermoso capítulo, como he mencionado, dos temas muy importantes, apasionantes, que decía la semana pasada, y que fue la razón por la cual tuve que abordar el panorama profético de la iglesia. Nuestra inquietud, nuestra curiosidad sobre los temas es impresionante. Bueno, es loable, porque estos dos temas nos hablan a profundidad del momento de la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Por supuesto, el primer está implícito en el versículo 3 de este pasaje, donde se habla y dice: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Es una alusión directa al anticristo. Este personaje enigmático, un personaje diabólico que tiene un lugar muy importante en la Escritura. Más de 300 versículos de la Sagrada Escritura hablan en cuanto a el anticristo. Y quizá por ello el interés que muchos de nosotros ponemos sobre el particular. Y no cabe duda que nuestra generación tiene una especial inquietud, tal vez, amados hermanos, porque son muchos los nombres que se dan en este momento sobre el particular y casi hay un 100% de certeza. Lo he escuchado a los más eminentes escatólogos de nuestros días, aún, hermanos, a los más humildes predicadores de nuestro tiempo, que solemos decir que el anticristo ya puede estar entre nosotros. Es decir, que hay una probabilidad muy grande que este personaje ya exista de una manera real. Y el segundo tema es el misterio de la iniquidad. Miren, este segundo tema nos lo habla en el versículo 7. Dice: porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez sea quitado de en medio. El capítulo 2 está saturado del tema del anticristo y del tema del misterio de iniquidad. Y miren, para quienes se quedaron con la incertidumbre, voy a hacer un breve paréntesis en cuanto a el versículo 9, 10 y 11 de este mismo capítulo. Dice: inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden,
por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto, Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. La conciencia de quienes están en la congregación, pero nunca han tenido un encuentro personal con Cristo, está capacitada para escuchar, ¿sí?, para hablar de Dios. Y uno, quizá el mensaje más importante del anticristo, razón por lo cual será aceptado en el mundo y principalmente por los que están en el tema, y nos los recorre Daniel 11, vayan allá. Daniel es impresionante en cuanto a la información que nos vierte acerca de este personaje. Y hablando de este personaje, relacionándolo con el capítulo o la segunda Tesalonicenses capítulo 2, hablando, como he dicho, de los que su mente está capacitada para escuchar de Dios, vean lo que dice Daniel en el capítulo 11. Y este capítulo 11 es un capítulo total sobre el anticristo. Lo iremos desglosando poco a poco. Dice el versículo 36, y el rey hará su voluntad, y se ensoberbecerá y se engrandecerá sobre todo Dios. Y vean esto que es importante. Y contra el Dios de los dioses, ¿sí?, hablará maravillas y prosperará. O sea, el mensaje central del anticristo será Dios. Y eso es lo que los va a llevar a creer a los que tienen su mente capacitada para ello. Y aquí se cumple también lo que Mateo dice, que engañará aún a los escogidos. Del Dios al que usted y yo amamos, este hombre hablará maravillas. Y estoy en lo correcto, es un hombre. Por ahí hay una idea de que es una computadora. Hay una en Bélgica a la que se le conoce como la bestia, y la razón es la capacidad inmensa de esta computadora. Son 4 edificios que pueden indudablemente almacenar la información de todos los seres humanos. De allí que se le conoce como la bestia, y hay quien enseña que pudiera ser una máquina. No, la Biblia es contundente, no es una máquina. Y aquí es donde asociamos el tema del anticristo, que solamente me quedé en decirles que es un tema fascinante porque, sí, la Biblia ocupa un buen espacio para ella. Hay 39 alusiones diferentes al anticristo que nos define su carácter, pero son 7 los nombres con los que la Biblia lo da a conocer. En 2 Tesalonicenses 2, bueno, pues encontramos lo que conocemos como el inicuo, que está en el versículo 8. En el mismo capítulo, pero en el versículo 3 está el segundo nombre, que es el hombre de pecado. Y después tenemos en el mismo versículo el hijo de perdición. Entonces tenemos, ¿sí?, el inicuo, el hombre de pecado, el hijo de perdición. Daniel describe al anticristo llamándolo el cuerno pequeño. Ezequiel lo define como el príncipe de Tiro, y todo Apocalipsis lo conoce como la bestia. Y el resumen de estos 6 nombres lo encontramos exactamente en lo que es la misma carta de 2 Tesalonicenses, que nos da a conocer como el anticristo. De esta manera podemos conocer que este es un personaje, pero que es literalmente un ser humano. Y aquí está el concepto del misterio de la iniquidad. Acompáñenme a Apocalipsis 13. Acompáñenme a Apocalipsis 13. Daniel 11, 2 Tesalonicenses 2, Apocalipsis 13, están entrelazados de una manera hermosa. Y vamos a ver este aspecto primero. Vamos a darnos cuenta que Apocalipsis nos dice que hay 2 bestias.
Versículo 13 dice, me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Me salto a propósito al versículo 3. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Y adoraron al dragón, que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? Bueno, este aspecto de la primer bestia es una bestia política que gobernará al mundo, o se le permitirá gobernar al mundo por 42 meses. Y la relación de tiempo la tenemos tanto en Apocalipsis como en Daniel 7 y en Daniel 8. Pero esta noche quiero enfatizar la trascendencia de lo que conocemos como el misterio de la iniquidad. Me salté a propósito la frase del versículo 2, porque a este ser humano, dice el versículo 2, y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. El dragón, ¿quién es el dragón? Bueno, no hay ninguna duda, amados hermanos, de quién es este dragón del que Apocalipsis 13 nos está hablando, y los llevo a lo que es Apocalipsis 20, versículo 1 y 2. Dice Apocalipsis 20, 1 y 2. Vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo arrojó. ¿Ya lo vieron? ¿Sí? Y lo ató por 1000 años y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso su sello sobre él para que no engañase más a las naciones. Bueno, indudablemente, hermanos, este personaje al que leemos aquí como dragón es Satanás. No hay ninguna duda. Entonces, lo que la Biblia nos está diciendo en Apocalipsis 13, que a este ser humano, Satanás, le dará su autoridad. ¿Sí? Vuelvo a leer el capítulo 13, versículo 2, y el dragón, ahora vamos a leerlo literal, y el diablo le dio su poder y su trono y grande autoridad. ¿Sí? ¿Qué implica esto? Bien sencillo. Primera de Juan 5, vayan allá, es el versículo 19. Primera de Juan 5, 19, nos enseña que el mundo entero está bajo el maligno. Dice, sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Ahora, recordemos un momento muy especial en la historia de la vida del Señor Jesucristo. Vámonos al Evangelio según San Lucas, a su capítulo 4. Evangelio según capítulo 4, y hablamos de las tentaciones del Señor, ¿sí?, que sufrió en influencia a este ser. Dice el capítulo 4 de Lucas: Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días. Y era tentado por el diablo y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Entonces el diablo le dijo: si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Jesús respondiéndole dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo: a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada. Y noten esta frase: y a quien quiero la doy. ¿Sí? Otra vez, porque es muy importante enfatizarlo, estamos hablando del versículo 5 y 6 de Lucas 4. Y le llevó al diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo:
a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy. ¿Sí? La autoridad de este mundo está bajo el maligno. Nos sorprende, ¿verdad? No debiera. ¿Sí? Si el Señor Jesús fue tentado en este argumento, es porque exactamente quien tiene la autoridad de este mundo es Satanás. La razón, el diablo se la entregó, el hombre se la entregó cuando pecó en el huerto del Edén. Recordarán al salmista cuando hermosamente escribe en el Salmo 8 diciendo, hablando del hombre, le has hecho poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria, todo lo pusiste debajo de sus pies. Los llevo a leer esta hermosa cita, es el Salmo 8, ¿sí? Que nos habla exactamente de esa autoridad. Salmo 8, dice así este hermoso salmo. Dice, oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Has puesto tu gloria sobre los cielos. De la boca de los niños y de los que maman fundaste la fortaleza a causa de tus enemigos, para hacer callar al enemigo y al vengativo. Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria y el hijo del hombre para que le visites? Le has hecho poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos. Noten esto, todo lo pusiste debajo de sus pies. Ovejas y bueyes, todo ello. Y asimismo las bestias del campo, las aves de los cielos y los peces del mar, todo cuanto pasa por los senderos del mar. Cuando Dios creó al hombre en el huerto del Edén, lo hizo no solo la corona de la creación, sino que le dio autoridad sobre la creación. Pero cuando el hombre pecó, delegó esa autoridad en Satanás. Y esa autoridad es la que Satanás usó como argumento en Lucas 4 para decirle al Señor, ¿sí?, que era de él todos los reinos del mundo. Volvemos a Lucas porque espero que lo estén anotando y no traigan ninguna confusión. Lucas 4, ¿sí?, en su versículo 5 y 6, dice de esta manera, ¿sí? Y le dijo el diablo, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy. A Jesús se le ofreció la creación por la autoridad de Satanás sin pasar por la cruz. Y noten lo que enfaticé del versículo 6, que son palabras de Satanás. Toda la gloria, la potestad del mundo, dice, a quien quiero, la doy. De allí que es popular la historia de mucha gente que habiendo alcanzado fama, es porque ha hecho un pacto con Satanás. Y la capacidad de este personaje es tan extraordinaria que los ha llevado a ganar millones y millones. Hablamos, por ejemplo, de hace años la venta de discos, y que en cuestión de semanas o meses podían hablar de millones, lo que implicaba que dejaba al cantante millonario en muy corto tiempo. El precio, su alma. ¿Sí? La autoridad, Satanás teniendo potestad de ella. Y Juan no miente cuando en su primera carta, en su capítulo 5, dice que el mundo entero está bajo el maligno. Y recordarán aún, amados hermanos, ¿sí?, el principio del pecado en Génesis 3. La serpiente, Satanás, el dragón, sedujo a la mujer. Y la seducción es el engaño de los sentidos. La seducción es el engaño de los sentidos. Y noten lo que Satanás va a entregar al anticristo, razón por la cual este personaje será un ser, y perdonen la palabra, ¿sí?, no quiero que la tomen en un concepto de adoración, pero literalmente será un hombre extraordinario. Pero ese aspecto de sorprendente
descansa porque Satanás le da su poder. Cuando dice su poder, recuerden que es un ser creado con limitaciones, no es omnisciente, no es omnipotente, no es omnipresente, pero bajo su orden está la tercera parte de los ángeles que Dios creó y que Él los arrastró. Y eso nos lo enseña Apocalipsis 12. Entonces el poder de Satanás descansa en esos millones y millones de ángeles que le siguieron, a los cuales hoy le conocemos como ángeles caídos, y que son la razón del por qué el mundo está enfrentando esta crisis. Porque se dejan seducir por estos a los que popularmente le llamamos demonios. ¿Sí? Satanás es un ser creado y como consecuencia está limitado. No es omnisciente, no es omnipotente, no es omnipresente. Pero su poder descansa literalmente, ¿sí?, en los ángeles caídos que le siguen. Su trono es el mundo. ¿Sí? El mismo que le ofreció a Jesús en la tentación es el mismo que ahora Satanás le dará al anticristo. Y la grande autoridad, ¿qué implica? ¿Sí? La sumisión de los seres humanos al capricho satánico. Increíble. Esa es su autoridad. ¿Sí? En la iglesia no tiene ninguna, porque el Señor Jesús se la arrebató en la cruz del Calvario, y cuando usted y yo ponemos nuestra voluntad bajo la voluntad del Señor, el reino de Satanás queda fuera de nuestra vida y ya no gobierna Él. Cristo gobierna en nosotros. Pero en los millones y millones de seres humanos donde no reina Cristo en su corazón, la autoridad la tiene Satanás. Y esa autoridad va a ser delegada al anticristo. Y el misterio de la iniquidad, amados hermanos, es el deseo de Satanás, razón por la cual cayó. Y si nos vamos a Ezequiel 28 e Isaías 14, que son los dos pasajes que nos revelan lo que es la intención de Satanás. Es Ezequiel 28. ¿Sí? Escuchen esto, que ustedes conocen. Dice así este hermoso pasaje. Versículo 12, que es uno de los títulos del anticristo. Ezequiel 28, 12. Hijo de hombre, levanta endecha sobre el rey de Tiro y dile: así ha dicho Jehová el Señor. Tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. Lleno de sabiduría y acabado de hermosura. Es impresionante. Este hombre será, bueno, aquí está hablando de Satanás, pero hablando del anticristo será un hombre sabio. Dios dice: más sabio que Daniel, y no desconocerá ningún secreto. Todo lo podrá conocer. Pero sigo leyendo. En Edén, en el huerto de Dios estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y onice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tú, querubín grande protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste. En medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. ¿Notan? A causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te arrojé, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. Corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra, delante de los reyes te pondré para que miren en ti.
Bueno, es fascinante todo lo que está diciendo. Vámonos a Isaías 14. ¿Sí? Ezequiel habla de Satanás desde la perspectiva general y Isaías 14 nos revela de una manera muy directa lo que fue el pecado de Satanás. Dice así el texto. ¿Sí? Estoy leyendo Isaías 14 también a partir del versículo 12. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Increíble. Versículo 15, mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Satanás, ¿sí?, cometió el pecado en lo que nosotros llamamos, ¿sí?, el tercer cielo, el monte de Dios. Y su pecado fue enaltecerse, ensoberbecerse, querer ser igual a Dios. Y aun cuando fue arrojado, amados hermanos, del monte de Dios, Satanás no se ha dado cuenta que está derrotado. Y el esfuerzo en el huerto del Edén para seducir a la mujer fue con la intención de tomar el lugar de Dios. Y a lo largo de toda la historia del ser humano, Satanás ha querido ocupar el lugar de Dios. Y en tiempos de la gran tribulación, usará a este personaje llamado el anticristo para creer que puede cumplir su propósito. En este momento, ¿sí?, Satanás fue arrojado del tercer cielo, al que llamamos monte de Dios, ¿sí?, a los cielos. De allí que Efesios 6, y se los voy a leer, es a partir del versículo 12, Efesios 6, 12, ustedes recuerdan este hermoso pasaje de la Escritura que nos habla de la armadura del cristiano, pero que también nos dice que está hablando de, ¿sí?, este personaje. Dice Efesios 6, leo el versículo 12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Lo que acabo de leer es el orden angelical de los demonios. Lo que para mí es, o para ustedes y yo, es el querubín, es el serafín, es el ángel, etcétera. En el poder malo estamos hablando de principados, potestades, gobernadores de las tinieblas, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, en el cielo de las aves, en el cielo de los astros y en el cielo de Dios. Lo que implica que Satanás está en estos tres sitios. Y el mismo Efesios, en su capítulo 2, nos hace también esta revelación. Dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Este nombre es uno de los que se le da a Satanás, el príncipe de la potestad del aire, porque allí es donde se mueve Satanás. Pero en el tiempo de la gran tribulación, y para eso vámonos a Apocalipsis 12, para quienes piensan que Satanás sabe todo, este sitio o este pasaje se centra en el tiempo en que ya se están llevando los últimos eventos del mismo libro de Apocalipsis, y vean lo que dice Apocalipsis 12, versículo 12, que también Apocalipsis 12 es un resumen escatológico. El resumen escatológico de Apocalipsis 12 va tomado de la mano de la profecía de las 70 semanas de Daniel. Es decir, es el resumen escatológico de los judíos.
Lo que para usted y para mí es 2 Tesalonicenses 2, para los judíos es Apocalipsis 12. Y en el versículo 12 dice: por lo cual alegraos cielos y los que moráis en ellos, ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. ¿Sí? Hasta este momento es cuando Satanás se da cuenta que tiene muy poco tiempo. Ahorita él está creyendo que tiene la autoridad y está creyendo que al final va a ser victorioso y su último esfuerzo será levantar al anticristo, darle su autoridad, su poder y su trono y creer que él ha vencido. Pero en ese momento Satanás es arrojado y ya no va a tener acceso al cielo de Dios. Ya no tendrá acceso y solamente estará aquí en la tierra. Y de allí que quienes se queden a la gran tribulación y quienes pasen por este periodo se tendrán que enfrentar a la ira de Dios y a la ira de Satanás. Con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. El destino de Satanás siempre fue de caída. Estuvo en el monte de Dios y fue arrojado a los cielos. Y en la gran tribulación será arrojado a la tierra. Y después de la gran tribulación será atado por 1000 años y después de los 1000 años será arrojado al lago de fuego por la eternidad. Cuando hablo del misterio de la iniquidad, que es lo que menciona el libro de Daniel, de Apocalipsis y de Tesalonicenses, es el esfuerzo de Satanás por gobernar. Si lo están escribiendo, háganlo, ¿sí? Es el esfuerzo de Satanás por gobernar. Y lo ha hecho desde el huerto del Edén. Y el intento ahora es más fuerte que nunca. Y la semana que entra les leeré lo que es exactamente toda la autoridad del anticristo y cómo con muy pocos, estamos hablando de 13 familias de las más prominentes y de las más ricas, el diablo quiere apoderarse del mundo entero. Entonces, los dos temas que dije que habla 2 Tesalonicenses 2 es el anticristo y solamente les estoy hablando del propósito. Hay mucho que decir de este personaje y les estoy hablando del misterio de la iniquidad. Y repito, el misterio de la iniquidad es el esfuerzo de Satanás por gobernar al mundo. Es el esfuerzo de Satanás por gobernar al mundo. Y en los años 60 del siglo pasado, se intensificaron los esfuerzos de Satanás, ¿sí? Y quiso debilitar a la iglesia, por eso entró a la iglesia la apostasía. Y por eso estamos viendo en el mundo lo que estamos viendo. Hablamos de una situación globalizada o una globalización. No es lo mismo la globalización que en los años 60 entró como un aspecto mercantil a lo que hoy es el globalismo, que encierra el aspecto político y el aspecto religioso. La segunda bestia de la que habla Daniel 8 y Apocalipsis 13 es una bestia religiosa. La primera es una bestia política que sube del mar, ¿sí? Y estamos hablando de 10 cuernos. La segunda es una que sube de la tierra y estamos hablando de 4 cuernos. Hoy solamente quiero dejar claro, ¿sí?, que el anticristo tiene 7 nombres, ya los mencionamos. Dije, es el inicuo, el cuerno pequeño, ¿sí?, el príncipe de Tiro, el hombre de pecado, la bestia, el anticristo y el hijo de perdición. 7 nombres, pero hay 39 alusiones que nos definen el carácter de este personaje. Vamos a estarlos contemplando y yo espero que esto haga comprensible el por qué tanto interés en este personaje. Hay nombres, sí, por supuesto, pero los habremos de obviar por razones lógicas. Siempre que se han querido dar nombres, hemos terminado mal y no queremos seguir el mismo camino, pero estamos en el tema. Oremos esta noche. Padre, gracias este momento por este tiempo tan particular que nos está dando, por este privilegio, Señor. Y te pido, Dios, de tu Espíritu Santo para hacer comprensible estas verdades y podamos, Dios bendito, entenderlas. Quizá hoy surgieron muchas dudas, pero también que sé que hubo muchas respuestas y te doy gracias por ello. Dios, seas bendito
en el nombre de Jesús. Amén. Gracias a Dios por esta palabra que Dios ha traído a nuestro corazón. Y como dijera el pastor Pedro Olvera, sin duda alguna es tal vez en nuestra mente tan pequeña entender tanto de lo que Dios dejó establecido en su palabra. La vez pasada hablábamos, hacíamos la reflexión, ¿qué pasaría en la vida de este apóstol Juan cuando recibe toda la revelación del Apocalipsis? Toda esa información impresionante. Hoy podemos tratar de relacionarlo con algo, pero si hablamos de lo que es la vida de este apóstol Juan, prácticamente eso es algo que es difícil de poder entender, tanta información que él estaba escribiendo mientras el Espíritu Santo se lo estaba revelando, y sin duda alguna, vuelvo a repetir, para él era difícil. Para nosotros lo estamos viviendo en carne propia. Todo lo que él se le estaba declarando a través de profecía, a través de una revelación, para nosotros somos testigos de que cada una de ellas se está cumpliendo al pie de la letra. Sin duda alguna, Dios viene pronto. Está más cerca de lo que puedes imaginarte. Lo que nos queda es vivir en santidad. De nada nos sirve saber tanto si estamos mal con el Señor. De nada me sirve saber tanto de las Escrituras o saber otros temas si realmente mi vida no está preparada para ir a un encuentro con Cristo Jesús. Todo es en vano. Pero yo anhelo con todo mi corazón que tú y yo podamos experimentar la gloria de Dios descender sobre cada uno, creyendo que hay un propósito de parte del Señor para con cada uno de nosotros. No puedes negar que Dios no te habló a tiempo. No puedes negar que nadie te avisó. Dios está avisando y está haciendo como una trompeta sonando a todas las partes del mundo, diciendo que necesitamos prepararnos porque la venida de Cristo está más cerca. Amén. Vamos a orar. Hay muchas necesidades, pastores. Es impresionante la cantidad de necesidades que estamos hoy enfrentando, pero creemos que la sangre de Cristo tiene poder para deshacer toda obra del adversario. Ayer teníamos una lista enorme de gente que está pasando situaciones difíciles. Hoy también tenemos esa grande lista, y voy a ir mencionando rápidamente para que tomemos este tiempo de oración y clamemos que la sangre de Cristo tiene poder para provocar sanidad en el que está enfermo. Lisette Navia pide oración por su tío Guillermo González. Anirak Seyer Serrano pide oración por sanidad. Tania Karina Reyes Serrano pide oración, por favor. El día 7 de mayo se enfermaron de esa situación. A los 26 días estaba mejorando, pero al 29 días le dio neumonía y depresión junto con ansiedad. Aún así, sé que Dios puede sanarlo. Amén. Amén. Gloria al Señor. Brendis Hernández pide oración por su papi. Vamos a clamar por la vida de mi hermano Vicente. Él está luchando en su estómago. La sangre de Cristo tiene poder para deshacer toda obra del adversario. Recordemos que la vida de nuestro hermano Vicente es comprada a precio de sangre. Oración por Nayeli Jiménez Juárez. Tiene cáncer en el estómago, se encuentra delicada, ya se la llevaron a su pueblo, pero en Dios hay victoria. Vamos a clamar al Señor. Mendoza Cecilia pide oración por su familia. Emanuel Acolman pide oración por la familia Hernández Suárez. Ángel y Angelina estaremos clamando al Señor. Guadalupe Hernández pide oración por su salud. También por aquí Ceci Tolentino pide oración por su hijo René Barona. Eli Chavarría pide oración por mi sobrina Ivonne Ramírez Chavarría. La van a operar de 2 abscesos en el cerebro. La sangre de Cristo tiene poder para deshacer toda obra del adversario. Wenceslaus Tolentino pide oración por su familia. Oración por Leonel, tuvo mala noche, mucha tos, bebé de Martita, de Tita.
Vamos a clamar por Leonel, perdón. Vamos a clamar que la vida de este pequeñito está en las manos del Señor. Silvia Arista pide oración por su primo José. Marisela Delgado Yeán pide oración por su familia. Miguel Pérez Martínez pide oración por mi hermano Reinaldo Pérez. Está internado en el hospital Inflable. La sangre de Cristo tiene poder. Nuestra hermana Yolanda Zúñiga, vamos a orar por fortaleza ahí en el Rosario. Acaba de fallecer hace una hora su hermano Max. Sí, que Dios fortalezca al hermano hace unas horas que partió con el Señor. Vamos a pedirle al Señor su misericordia. Y vamos a reprender, Pastor Pedro Olvera, Pastor Esther, todo espíritu de muerte. Así es. Tiene que retroceder. No tiene por qué determinar el futuro de las personas. No puede ser determinado por esta situación que estamos enfrentando. Creemos que un Dios de poder, creemos en un Dios que es misericordioso. Marta San Agustín pide oración por su amiga Nancy Ibarra Hernández y por su familia. Vamos a clamar, pastores, creyéndole que hay poder en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Recordemos que su sangre de nuestro Señor fue vertida, fue derramada hasta la última gota de su sangre, y no hay enfermedad que no haya sido llevado al madero, porque Él murió a favor de nuestra salvación para perdón de pecados, pero también a la misma vez toda enfermedad fue llevada y dijo: consumado es. Clamamos al Señor, así pastores, es, creyendo en las promesas del Señor. Padre, Señor, te amamos. delante de tu Y en presencia. esta hora, Padre, al escuchar las necesidades En el nombre que de mis Jesús, hermanos gracias, tienen en sus Espíritu hogares, de Dios. nos levantamos, Señor, para interceder Por por la favor, vida de Dios. ellos. A ti te agrada, Seguiremos Señor, clamando. encontrar un hombre que Seguiremos levante clamando, vallado en torno a la maldad, Señor, esa y que se acerque a ti. atmósfera. Y Y hoy nosotros, venimos, Padre, Señor, buscamos en de el tu nombre gracia, Señor, que es sobre confiados todo en tu nombre. poder. Tu Tu palabra nos dice, Señor, aconseja que si se nuestras pusieran enfermedades, dos o tres de nuestras acuerdo dolencias, para Señor, pedir bendito, algo, en la Padre cruz del eterno, Calvario. provocaríamos Esta tarde, que Señor, poder queremos nuestro que Dios tú de te poder manifiestes, Señor. extienda su mano de Queremos, Padre, que misericordia, haya y el sanidad. enfermo Clamo será por salvo, un milagro, y aquel que Señor. está pidiendo Clamo por un salvación milagro, será Padre. salvo. Padre, Y en te el pido, nombre de Señor, Cristo Jesús. sana, 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 Dios amado. Por favor, Así como lo Padre. hiciste cuando caminaste en esta Milagros tierra, Siento que Señor. así La como compasión están que surgiendo sentiste por la enfermedades, viuda de Naín, también el Señor. poder de La sanidad compasión que se está sentiste, manifestando. Padre, por También Marta el y poder de María. sanidad La se compasión está que sentiste glorificando. por También Jairo, el poder, Señor. Señor. Siéntela por No quienes importa nos el están problema, escuchando. Padre. Siéntelas Porque por tu quienes en palabra esta y el noche, milagro Dios se amado, verá, Padre. pudieron clamar Intercedemos desde a su favor de casa cada un necesidad. milagro, Señor. Intercedemos, Un milagro, Señor. Padre. Y Toca queremos sus que tú te cuerpos. Por cada manifiestes, vida, Señor. Señor. Te Por pedimos, cada Padre vida, Santo, los bebés, la manifestación de tu niños, Espíritu Señor, los Santo. adolescentes, Te los pedimos la palabras, manifestación de tu Señor, y cada gracia y una de de tu las poder, personas Señor. que hemos Sana, mencionado, Padre bendito, extiende sana. tu mano, Que tu Padre. gracia se derrame en los hogares, Señor, en las vidas de quienes esta noche están clamando por tu presencia. Dios, sana, 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 Padre. Da consuelo, da fortaleza, Señor. Tú llegas a los hogares y gobiernas y reinas, Dios bendito. Te amamos, Padre, y deseamos, Señor, que tú te manifiestes poderosamente, Señor. Tú tienes poder, Señor, y solo a ti nos podemos acercar, Te Señor. adoramos, Solo a ti nos te podemos adoramos, acercar, Señor. Lo Señor. creemos en fe. Lo Así creemos sea, mi en buen fe que tú lo Jesús. has hecho, Padre. Así sea, mi Porque buen ¿a quién Señor. iremos? ¿A quién Sí, iremos? Padre Santo. Si solamente en ti hay Te amamos, palabra. Señor. Te amamos, En ti hay Dios. palabras de Y vida deseamos, eterna. Padre Santo, En ti hay que tu autoridad. gracia sea en cada vida, Aleluya. en cada cuerpo. Aleluya, Que tú Padre. toques, Señor, quien tiene tus cáncer, promesas quien esté hechos enfermo una de COVID, realidad Señor. Tu a sangre favor de poderosa, cada uno de Jesús. ellos. Señor, les En el nombre de fortalezcas, Cristo Padre. Jesús. Reprendemos Y toda por las enfermedad llagas por la de autoridad Jesús. que Todo tú nos espíritu has de dado, muerte Señor. tienes que Lo retroceder. reprendemos, Por la Padre, sangre de Espíritu Jesús. de porque muerte solo tú estás eres Por las vencido. llagas de Señor. Cristo. En el mi momento buen que Hay Jesús. Jesús sanidad. Mi resucitó, alma te Hay alaba, libertad. a Señor. partir de ese Mi alma momento te la alaba, muerte fue Señor. Todo vencida. espíritu de deseamos muerte que es tú Padre, en el quebrantado nombre de ahora. Jesús, Señor, Tú la estás reprendemos no derrotado y solamente estás de vencido. nuestras Sorbida es la familias, muerte. Así sino sea, aún de Señor. nuestra Sorbida es la ciudad, muerte en aún de victoria. nuestro Te estado, amamos, Sí, en el Padre. nombre de aún de Jesús. nuestro Te país, amamos, Sí, en Señor. el aún del nombre de mundo Jesús. entero, Te amamos, Señor. Padre En el Padre nombre de eterno, Jesús.
esa En el situación nombre de de muerte Jesús. sea reprendido. larga en el Y nombre Padre de eterno, Jesús. lanzado Tu gracia al sea mismo abundante. infierno, Dios. en el Tu gracia nombre sea de abundante. Cristo Hablamos Jesús, vida Señor. en esta Tu hora, gracia sea Padre. abundante en Vida cada a los Gracias, hogar. Cordero cuerpos, de En cada vida a vida, las Toda la almas. gloria y Toca Vida, los alabanza Señor, a cuerpos sus para el Señor. espíritus, Padre. Señor. Milagros, En Padre. el Toca los nombre de cuerpos Jesús. En el nombre de enfermos. Jesús. Gracias, Padre. Amén. Aleluya. Amén. Señor. Amén. Creemos Amén. con todo nuestro Amén, corazón. hermano. Creemos para y Dios estamos de acuerdo. todo es posible. Así Amén. es, hermano. Voy a saludar rápidamente a los que siguen conectados. Alberto Vega, Dios te bendiga. Alberto, seguimos orando por tu Sí, vida. amén, amén. Hoy tuve la oportunidad de hablar con él durante el día y gracias a Dios es cierto que ha estado batallando demasiado. Es impresionante en el momento que él determinó seguir a Cristo. Pareciera ser que se le ha venido una ola de problemas Qué terrible. impresionante, pero sabemos que el diablo no va a estar contento con las decisiones que tomamos. Pero yo le decía a él, no importa, hijo, lo importante es que lo estás haciendo Amén. bien. Preocúpate cuando estés haciendo las cosas mal y prácticamente pareciera ser que no pasa nada. Así Pero es. el ir en contra de la corriente siempre Nos va va a a crear provocar problemas. algo en esa atmósfera. Amén. Saludamos a Carolina Batalla Baltasar, a Tolentino Lázaro, a nuestro pastor Elian Maldonado Ujú. de Puebla, ¿verdad? Hexemaní y Hexemaní Sánchez, Dios te bendiga. Monte Tabor, Dios te bendiga. Gabriel Aguilar, a Juanis Caballeros, a Natael García, a nuestra tía Ortelia Bautista Pardo, Dios le bendiga. Tía, nos da gusto saber que está conectada a esta transmisión. Eduardo Martínez, a Principito Miranda, a María Gómez, a María de González, a Isabela Ponce Ponce, a Olga González, a Gloria Chávez, Dios le bendiga. Pastora, bendiciones. Domingo Gómez, a Wilfrida Estrada, a Lucina Hernández Palafox, bendiciones mi hermana, a Abel Naez, a Evelyn González Pérez, a Klaus Villatoros, a Manuel, a Chávez Nashidali, a Domi, a José Alberto Gómez. También por acá tenemos a nuestro hermano Eder Quintanar, a René Bravo, a Nancy Chilpa, Dios le bendiga a mi hermana Chilpa, Nayeli Pérez, al pastor Salomón Pérez García, bendiciones pastor, a Vicente San Juan García, al pastor Caleb desde Haití. Gracias a Dios, pastor, está sucediendo algo maravilloso en Haití también. Hay una revolución impresionante. Gracias a Dios, se han adquirido ya 4,000 nuevos testamentos. Wow. Y bendición. prácticamente están sirviendo al Señor, sembrando la semilla. Saludamos a nuestro hermano Abimael Vite, a Richard Santos, a José Luis Vergara, a Javier Fajardo Sánchez, a Magdalena Moreno, a Tecni, no sé cómo se pronuncia eso, a Maricruz Ángeles, a María Elena Berna, a Arisbet Reyes, a David Lara, a Lupita Ramírez desde la frontera, a Neyi Villegas, a Félix Quintanar, a Isaí Quirós y prácticamente a Isaí Quirós, a Piedad Caballero desde Actopan, a Dita Solecito, a Damaris Jiménez Cautiño desde Tuzla Gutiérrez, Chiapas. Dios te bendiga, Dios, Damaris. bendiciones. Bendiciones. Te manda a saludar a nuestra hermana Roselia. Por ahí, pastor Fernando Quintanar, Dios le bendiga, pastor. A Robert Araujo, a Fred Carlos, a Flor Salas, a Abel Borges. Bendiciones a Rosalinda Olalde, a Isipar Jerusalén, a Claudia Ivette Cervantes, bendiciones mi hermana, a las Ari, a Jos Martínez, a Daniel Ñáñez, a Lourdes Sánchez, a Miriam González Pardo desde Catepec, a Anirak Seyer Serrano, a Beatriz Cecilia Cruz, a Juan José Escobar Velasco, a María Juné, también por aquí, a Heidi Quintanar Bracho, a Viviana Alvarado Zúñiga desde el Rosario, bendiciones y fortaleza espiritual. Flor Hernández, a Benita Tapia, a Joel Hernández Joelito, no sé qué andas haciendo atrás de la transmisión, a Iglesia Roca de Salvación, Pastor Juan Hernández, bendiciones, a Rita Jiménez, a Susi Hernández, a María Esther Quintanar, a Alma Olvera Jiménez, a Moreno Mendoza, a Jerusalén Quintanar, al Pastor Ezequiel Sosa, a nuestra hermana Marisol Olvera, a Marisela González, a Uciel Alvarado, están reunidos en la célula 3.3, Dios les bendiga y saludos a todas las familias reunidas, a Silvia Arista, a Albius Hernán, a Hipólito Rodríguez Gaspar, a Vilgaí Trujillo, Dios te bendiga, prima, bendiciones, saludos a toda la familia, a Efraín Flores, a Cori Barbacoa, aleluyita,
nuestro hermano Cori, bendiciones desde San José Tepenené, a Esther Bracho Borges, a Icap Rap, a John Cas Chavarría, a Lupita Ibarra desde Ticuautla, a Johanna Novoa, que estamos orando al Señor, es nuestra hermana Johanna, clamamos al Señor para que Dios siga ayudándola en esta experiencia que está viviendo. Creemos que tenemos un Dios de poder, ¿verdad? Viridiana Navia, bendiciones a Ana Mendoza, a Francisco Neptalí, a María Ángeles Bracho, a Lisette Noemí, a Denny Quintanar, al pastor José Luis Ríos, también está conectado, al pastor Javier Olivares Mercado está conectado, bendiciones pastores, a Miriam Martínez, a Carlos Alberto Torres, a Papelería Azul y Rafael Portilla desde San Agustín Tlaxiaca. Gracias al Señor. Leemos los saludos especiales, pastora, por favor. Sí, tenemos algunos saludos especiales de Rosy de Yep, saludos a Ari Benítez, que Dios le bendiga, ¿verdad? Grandemente. Yuli Pardo manda a saludar a la familia Pardo Moctezuma. Gracias. En Tepeapulco, Sagún, sí, bendiciones. Damaris Jiménez Cautiño, saludos y felicitaciones al hermano Joel Hernández por su cumpleaños desde Tuxtla Gutiérrez, Fue Chiapas. ayer, ¿verdad? Pero sigue Sí. insistiendo en felicitarla, así que de parte de su esposa le manda agradecer. Aleluya. Maribel Bautista Pardo, saludos a los pastores desde Ecatepec, Estado de México. Bendiciones, tía. Aleluya. A Esther Martínez, saludos y bendiciones a los pastores Edith Barragán y Elsie Madaí. Marisela Delgado Jan, saludos a los pastores. Michelle Lira, saludos a Ebenezer y a Melanie. José de Jesús Barrera, saludos al pastor Pedro Pérez y a la pastora Esther, muchas gracias, y al pastor Pedro Olvera. Saludos especiales también de Jessy Gope, saludos al pastor Pedro Olvera, que Dios siga bendiciendo su vida, y a Francisco esposo e hijos. Hoy tuvimos la experiencia que Francisco trajo una persona y hoy recibió a Cristo Jesús en su corazón. Gracias al Señor, está dando frutos la vida de nuestro hermano Francisco. Amén. Silvia Arista, saludos a su prima Flor Mata, que está viendo el programa desde el Real del Monte. Bendiciones. Perchis Quintanar, saludos al grupo Shekinah Rap y a todo el equipo que hace posible esta transmisión. Amén. Saludos a su primo Gaby y al pastor Pedro Olvera, de parte de Ferchis. Bendiciones. Stephanie Olvera, saludos al pastor Pedro Olvera y a los pastores de Rap. Muchas gracias. Rosalinda Olalde, algo así. Saludos al pastor Manuel Navarro. Dios bendiga a su familia y ministerio y al pastor Pedro Olvera. Pastor Amén. Manuel Navarro de México, de ¿verdad? Tultitlán, De de Tultitlán, Tultitlán, sí. perfecto. Porque estuvimos orando, ¿no? Sí, Ya estuvimos está también. sano al 100%. Gracias a Dios, gracias a Dios, ya aleluya. está. Sano. Alberto Vega, saludos y bendiciones al pastor Pedro Pérez y su esposa Esther Quintanar, y gracias por sus palabras, Amén. Gracias nuestro a Dios, amigo, nuestro ¿verdad? amigo taxista. Así es. Y también tenemos saludos especiales de Viridiana Navia, saludos a la contadora Esperanza Rosales, que está viendo el Wow. programa. Dios le bendiga mucho, Esperanza Amén, Rosales, amén, y no amén. se olvide que Cristo Aleluya. le ama. Amén. Marta González, saludos a Nahum, Dios lo bendiga, aceptó a Cristo Jesús en su corazón. Gloria al Señor. Eso fue Aleluya. algo ha estado pasando, pastor, vidas Amén. rendidas Gracias a a los Dios. pies de Cristo. Aleluya. A cada día Dios nos está sorprendiendo, ¿verdad? Amén. Gracias a Dios. Rosy de Yep, saludos y bendiciones al pastor Pedro Olvera y saludos al equipo de producción. Aleluya. Gracias, gracias. Gloria gracias. a Dios. Bueno, hemos llegado a un momento tan especial, pastor, en la cual Amén. todos por ahí, si alguien tiene alguna pregunta, por favor, escriba ahí y háganos favor de hacérnosla saber para poder preguntar las que gusten. Total, el pastor Pedro Olvera ha de contesta. contestarlas, ¿verdad? De acuerdo a la Biblia. Sí. Amén. Tenemos tres, pastor, Amén, ahorita amén. todavía. Dice, la primera dice, ¿en qué momento Luzbel siente codicia y de dónde surgió ese pecado en su corazón si él vivía en el cielo? Bien. Por supuesto, si él vivía en el cielo, el pecado surgió en el cielo. Y lo que nos enseña Isaías 14 es que fue por su belleza y por su sabiduría. Se los leo incluso literalmente, como usted dice, para que sea la Biblia la que conteste. Isaías 14, a partir del versículo 12, encontramos lo que fue el pecado de este personaje. Decía hace unos minutos que se encontraba en Ezequiel 28 en términos generales,
pero también en el Isaías 14 es en términos específicos. Dice 12, ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. El pecado está en el 13. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Vino como consecuencia de querer ser como Dios, que no solamente es un deseo de Satanás, sino que fue exactamente lo que implantó en el corazón del hombre. La premisa por la cual la serpiente sedujo a la mujer fue: sabe Dios que el día que comáis de él seréis como dioses. Y la búsqueda de los hombres a lo largo de los años, por ejemplo, en el periodo del tiempo de los alquimistas, era buscar la fuente de la eterna juventud, buscar el caso del rey Midas, que todo lo que tocare sea oro. El hombre siempre ha querido ser como Dios, porque fue la semilla del pecado que Satanás implementó. ¿Dónde fue? En el cielo, y el pecado es ser o querer ser como Dios. Ese es el pecado. Así es, pastor. ¿Qué tan cierto es que el ángel Luzbel tenía voluntad? Porque sin duda alguna pareciera ser que es difícil de entender como estando en el cielo y como siendo un ángel, ¿sí? No es el primer ángel, hay muchos ángeles, pero en específico él, ¿sí? Tiene esta experiencia que lo lleva a cometer el error de tal manera que es destronado del cielo. ¿A qué se le atribuye esa inclinación? ¿Sí? ¿De dónde él saca ese deseo? Porque vuelvo a repetir, es un ángel, y recordemos que los ángeles no tienen voluntad, sino prácticamente están al servicio, ¿sí? Y les dan indicaciones. Pero en el caso de este ángel, que era el director de la alabanza y que trataba de organizar, ¿sí? Se dice que tenía voluntad, o simplemente es algo que sí estaba expuesto, o sí está expuesto un ángel a cometer errores de esta magnitud. Sí, por supuesto, fue un ser creado, y la perfección incluía el designio de su voluntad. Y eso lo leemos en Ezequiel 28, donde dice: Hijo de hombre, levanta endecha sobre el rey de Tiro y dile: así ha dicho Jehová el Señor, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. Cuando la Sagrada Escritura habla de esa hermosura o de esa sabiduría, está hablando de esa capacidad que los ángeles tenían para tener decisiones, es decir, la voluntad. De allí que la tercera parte de estos ángeles siguieron a Satanás, y eso lo dice Apocalipsis 12, porque de igual manera ellos tuvieron voluntad. Las 2/3 partes restantes son ángeles que sometieron su voluntad al Señor, y por eso son los ángeles que están puestos por Dios para ministrarnos a nosotros. Es lo que dice Hebreos. Son ángeles ministradores de las necesidades de los que habremos de heredar la salvación. Entonces, hablamos de los ángeles buenos y los ángeles malos. Todos tienen voluntad, pero los ángeles buenos la sometieron a Dios. Amén. Es prácticamente tú sí está dotado un ángel de voluntad. Sí, por Perfecto. supuesto. ¿Ves? Porque Sí. prácticamente hablamos de Adán y Eva, ellos no fueron creados con malicia. Ellos supuesto. prácticamente son creados a semejanza, ¿sí?, de nuestro Creador Dios. Sí, así es. Sí, pero es la voluntad la que determina. Sí, por supuesto. Nosotros le llamamos libre albedrío. En el periodo de la inocencia, lo único que hacía diferencia entre Dios y el ser humano era que el hombre tenía que estar sujeto a la voluntad de Dios, y eso implicaba no comer del árbol que estaba en medio del huerto. Lamentablemente, como dije, la seducción fue la perversión de los sentidos, de los instintos. La mujer fue seducida y comió del árbol, por lo que sometió su voluntad a la voluntad de Satanás y entregó la autoridad que Dios le había dado al hombre, se la entregó a Satanás. No solo la voluntad, sino la autoridad. Por eso Juan dice que el mundo entero está bajo el maligno en la 1 Juan 5:19, porque quien no sujeta su voluntad a Dios, la sujeta a Satanás. Definitivamente. No hay de otra. Y es ahí, pastor, donde llega la explicación
que no importa en dónde estemos, lo importante es que decidimos. Así es. Que muchos decimos, es que la iglesia donde estoy, es que el pastor donde estoy, es que el ambiente allá en mi trabajo es difícil ser santo, aún en el cielo. Se pueden cometer errores de esta magnitud. Pueden justificarse o excusarse, pero lo cierto es que el juicio es personal. Y así como este personaje pecó y va a ser arrojado al lago de fuego, quien no someta su voluntad a Dios sufrirá la misma consecuencia. Ahí está la diferencia. Y ahí literalmente no hay excusa, ¿verdad? Ninguna. En donde estemos tenemos que guardarnos y Así doblegar nuestra voluntad a nuestro Dios. Así es. Que eso será recompensado con vida eterna. Sí, y los que justifiquen su maldad en el cielo, ¿sí?, irán a estar sin Dios, siguiendo la misma trayectoria de este personaje. Esa es Tristemente. la realidad, ¿verdad, pastora? Así es. Entonces realmente se produjo el pecado dentro de él. Sí, Porque es lo que muchas veces, pastor, nos han dicho, si en el cielo no había pecado, ¿de dónde surgió ese pecado? y De fue dentro, de dentro de él. de esa sí, misma indudablemente. arrogancia. De Y eso mismo definitivamente que- no existía nada No antes de existía eso. nada, no. No. Pero el pecado fue querer ser como- igual a Dios. Y eso dio como consecuencia todo lo demás. Sí. Hasta la fecha. Y Hasta lo la que hoy vimos, el deseo de él sigue siendo Sí. gobernar al hombre. Ocupar Definitivamente, el ¿no? lugar de Dios. Así Y es. realmente es eso, ¿va? Porque muchos le echamos la junta, es que vio tal película y es que se juntó con tales amigos o es que ya lo echaban a perder ahí en su No. trabajo. No. Esto tiene que ver con una decisión personal, que tiene que ver con Así es. voluntad. Y tienen que saber que las decisiones personales traen consecuencias. Pablo dice que el que siembra para la carne, de la carne segará corrupción. Entonces, toda decisión es juzgada y trae consecuencias. Y eso el hombre lo tiene que saber. Dicho de otra manera, somos responsables por nuestros actos. Amén. Definitivamente. Y ahí Así cada es. quien, alguien todavía hace unos días me dijo, pastor, es que lo veo injusto que el que mató 50 personas, ¿sí? Pueda ser perdonado, ¿sí? Y el que cometió una mentira o algo tan insignificante también vaya prácticamente al infierno. Pero yo le decía a esta persona, es que tuvieron la misma oportunidad. Y recuerden que uno de los aspectos importantes que vengo enfatizando es el hecho de lo que dice Primera de Juan 2, que el Señor Jesús pagó el precio de todos nuestros pecados. Él pagó el pecado del que mató 50 Claro. como el pecado del que dice una mentira. Y no depende de Dios, sino depende de que el que mató 50 o el que dice una mentira crea en Jesús. Ujú. Ese es el secreto. Y la injusticia es en el hecho de que no creyeron, pero a los dos, tanto al mentiroso como al asesino, Jesús les pagó su pecado. Y si se van al infierno es porque no creen en él. Pastor, ya que mencionó esa palabra mentira, para algunos se les ha hecho muy fácil y la practican. Es Sí. el peor pecado o el Así más se empieza. común. El que empieza a mentir está listo para cometer los pecados, Cualquier pecado. porque una mentira acarrea otra mentira y pareciera ser eslabones que los llevan orillando Sí. al mismo infierno. Así ¿Sí? es. Y la palabra dice que aquel que practica El la pecado mentira, es del diablo y no va a ir al cielo. así Así que es. el tamaño de la mentira que tiene que mandarlo al infierno, ¿cuál sería, pastor? No hay ni colores ni tamaños. La mentira es mentira y como usted menciona, está en la lista del homicida. Así es. Y aunque no lo quieran aceptar, así está escrito. Sí, así Amén. está. Sí. Entonces prácticamente creo que más que No hay contestada la justificación. pregunta, ahí está. Vamos con la Bueno, siguiente, llegó una pastora. pregunta aquí, dice, ¿por qué el primer pecado fue de Luzbel? Bueno, como mencionó el pastor Pedro, y que voy a leer en Ezequiel 28, dice: Hijo de hombre, levanta endecha sobre el rey de Tiro y dile: así ha dicho Jehová el Señor, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Dios estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y onice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación.
tú querubín grande protector, yo te puse en el santo monte de Dios, allí estuviste en medio de las piedras de fuego, te paseabas. Lo que el texto nos enseña es que Luzbel fue el ser creado de una manera perfecta, ¿sí? Y de allí la enemistad que este enemigo tiene con el hombre, porque al haber caído él, Dios restauró su creación creando al hombre. Y como leí en el Salmo 8, ¿sí? El Señor le hiciste poco menor que los ángeles y lo coronaste de honra y de gloria y todo lo pusiste debajo de sus pies. Lo que Dios no proveyó para Satanás, lo hizo para el hombre. Y el celo de Satanás está en destruir al hombre. ¿Por qué pecó Satanás? Porque era un ser perfecto, hermoso, único, con un propósito sin igual. Querubín grande protector. Era el ser más cercano a Dios y su pecado que hizo es ser o querer ser igual a Dios. Así es. Qué tremendo, pastor. Bueno, siguiente pregunta, dice, ¿el anticristo tendrá que tener o venir de descendencia judía? Por supuesto, eso es vital. Leemos que dice que el Dios del Dios de sus padres no hará caso. Eso es un aspecto muy específico y la semana que entra lo vamos a ver. Estamos ya entrando al aspecto político, geográfico político del anticristo. Dije que es la bestia que sube y de 10 cuernos, que sube del mar y viene de 10 cuernos, y todo eso lo voy a explicar, ¿sí? De dónde y qué probabilidades hay que sea de una nacionalidad e inclusive de dónde podría ascender el anticristo. La última que llegó aquí dice, ¿el anticristo será homosexual? Sí. Dice Daniel que del amor de las mujeres no hará caso, lo que incluye o lo que implica para los teólogos exactamente un personaje homosexual. De allí que la cuestión de género probablemente obedece al misterio de la iniquidad, para que cuando este personaje se manifieste nadie se espante. Todo lo que estamos viendo socialmente tiene como propósito establecer el reino de Satanás a través del anticristo. Ese es el misterio de la iniquidad. Pero al principio no se va a declarar homosexual. No, por supuesto. Porque va a ser aceptado por los judíos. Por todo mundo. Incluso lo que yo leía de Daniel 11, de Dios hablará maravillas, lo que convencerá a quienes tienen la mente de alguna manera dispuesta a escuchar de Dios, que son los judíos y los que pasaron por la iglesia, pero que no son iglesia. Sí, aclaro. Ay, Dios. Sí. Entonces prácticamente es ahí donde nosotros tenemos que tener mucho cuidado. ¿Sí? La vez pasada hablábamos acerca de las imágenes que van a aparecer en el cielo y todo eso. Entonces prácticamente todo eso tiene un propósito para que el anticristo pueda recobrar fuerza o pueda ser prácticamente pues para todos aceptado y con mucha atracción. ¿Por qué? Porque va a hacer milagros. Va a hacer milagros. ¿Va a resucitar muertos? Por supuesto. Va a resucitar él mismo, vamos a decir. Hay muchísimas cosas. Lo que le decía hace unos minutos, que voy a aclarar la semana que entra, en cuestión de que es más sabio que Daniel y que para él no tendrá secretos. Su sabiduría es impresionante, su conocimiento dejará asombrada a la gente que lo pueda ver. Hay una serie de cosas extraordinarias en torno a este personaje, ¿sí? Que es lo que hará que el mundo vaya atrás de él. Así totalmente. Pero es que Satanás le está dando lo que hemos mencionado, su poder, su autoridad, su trono. No lo aceptó Jesús, el anticristo lo aceptará. No, y es impresionante porque cuando hablamos del diablo es tanto su coraje, es tanta esa situación de que quiere destruir a como dé lugar la humanidad. Principalmente a la iglesia. La humanidad ya está bajo él. Sí. Pero el ataque del enemigo se centra sobre dos instituciones importantes. La familia, que en estos momentos está sufriendo los peores estragos, donde ya el 60% de las familias antes de los 10 años llegan al divorcio, donde la imagen de la familia está totalmente deteriorada, de tal manera que 2 hombres o 2 mujeres, o en fin, un número muy grande de estilos de familia que no son las que el Señor propuso, y la iglesia. Y cuando el diablo destruye la iglesia y destruye la casa, destruye la sociedad. Y desde el momento que él supo que Jesús, el Hijo de Dios, se convertiría en hombre para venir a salvar a la humanidad
desde el inicio de su Así es. nacimiento, en este caso desde que estaba embarazada María, empieza a tener ese Atacarlo. confrontamiento con Jesús de tal manera que quiero destruirlo. Sí. Y a mí me llama mucho la atención, pastor, ¿a quién se le atreve a decir, ¿sí?, en esta tentación, la tercera tentación de Jesús en el desierto, si postrado me adorar? Así es, ¿Sí? Y creo que esa es la finalidad, de Satanás. ¿sí? Porque en el Salmos también nos habla que acerca que si nos doblamos nuestras rodillas, las naciones van a ser nuestras, ¿verdad? Y también en este caso también se le dice a Jesús, si postrado me adoras, te voy a dar todo este reino, todo esto te va a pertenecer. No hay necesidad de ir a la cruz del Calvario, porque el diablo siempre cree, te la pinta fácil o te la hace ver fácil, con el que solamente te rodilles y te postres delante de mí, todo Tienes el mundo todo. es tuyo. Sí, y para mucha gente así funciona, pero no se dan cuenta el terrible costo que eso implica. Y hay personajes muy importantes en la sociedad que terminaron con vidas destruidas porque antes habían querido ser como Dios a través del poder de Satanás. Es impresionante eso. Pastor, bueno, una más ya nada, ahora sí que nada más, ¿verdad? El misterio de iniquidad, ¿qué implica? Implica, bueno, les voy a explicar que el gobierno del anticristo tiene tres conceptos: es político, es religioso y es económico. Y el misterio de la iniquidad implica las tres áreas que se han venido moviendo desde el siglo XVII, cuando se establecieron los grupos o le llamamos sectas de secrecía, entre ellas los masones, los Illuminati, que cristalizaron en 1948 en los Bilderberg. Ahora, por ejemplo, el último grupo de este tipo de secrecía es el grupo de I-2020, que es uno de los grupos más importantes y que está mencionado en la Biblia cuando dice que el anticristo gobernará el mundo con unos pocos, poca gente la que lo está ayudando, pero implica todo eso. Es político, es religioso y es económico. ¿Sí? Eso implica el misterio de la iniquidad. Gracias, pastor. Hemos llegado al final de este su programa Altar Familiar, que sin duda alguna es una bendición bien especial de parte del Señor, pero quisiéramos terminar orando, pastor, Amén. agradeciendo a Dios por este tiempo y también pidiéndole al Señor que Dios siga inquietando los corazones de aquellos que conocen, pero que se han desviado. Amén. Sí, pero también aquellos que necesitan ser alcanzados por la gracia del Señor Jesucristo. Sí, Pastor, pastor, oramos al sí, Señor sí. y de esa manera también somos Amén, sí. despedidos. Suelo decir que los que conocen al Señor y no están bien con Él, Dios no les dé paz hasta que hagan su voluntad. Oremos. Padre, esta noche gracias por este tiempo, pero muy especialmente por cada uno de los hogares, Señor, que abrieron su corazón, que encendieron su computadora, su teléfono celular, Padre, su tablet, para poder escuchar de ti. Y como lo dijimos al principio, que tu Espíritu Santo trabaje en ellos y que tu gracia es abundante. Gracias por los que están usando este medio para testificar, para evangelizar. Úsalo, Señor, para que como esta noche hemos sido informados y nos admiramos de ello, día tras día tú estás trayendo nuevas gentes a tus plantas. Dios, queremos que tu gracia sea abundante en este programa y que uses la vida de los pastores, mi hermano Pedro, mi hermana Esther, pero también de cada uno de los miembros del equipo de producción. Que tu gracia sea en ellos y que el testimonio de tu presencia siga siendo manifiesto. Jesús, te amamos. Sé con nosotros y con quienes esta noche en casa nos están escuchando. Amén. Dios les bendiga. Nos vemos mañana a Así 7 sea. de la noche en su programa Altar Familiar. Bendiciones a todos. Amén. La solidaridad es uno de los valores humanos más importantes. Consiste en brindar ayuda al prójimo sin esperar nada a cambio. Ser solidarios es una elección que se hace cuando es necesario, aunque no te lo pidan. No solo se trata de un par de zapatos, una cobija o un pedazo de pan. También significa preocuparse, pero a la vez ocuparse atendiendo el área afectiva
emocional, moral y espiritual de otros. Que cada día tu meta sea ayudar a alguien. Practícalo hasta que la solidaridad sea un hábito en tu vida. La solidaridad se enseña, se aprende, se contagia y se hereda.